Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Presentado por los esposos Coronado Pineda y junto a usted recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. Bienvenidos. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Amados hermanos televidentes de Jesús TV, hoy estamos en un escenario distinto acá en la cabina máster de Jesús TV porque pues hemos estado desde muy temprano compartiendo y editando algunas notas debido al lamentable suceso informado precisamente para este lunes en octava de Pascua, el fallecimiento, la llamada a la vida eterna de su santidad el Papa Francisco, y hemos estado compartiendo y actualizando información, y justamente desde la parte que no se ve regularmente de las noticias y los programas, pues hemos estado trabajando acá de forma conjunta con reporteros, editores, corresponsales y colaboradores de Jesús TV respecto a lo que ha sucedido precisamente en este 21 de abril con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. El cardenal Kevin Farrell anunció el fallecimiento de su santidad a través de una conferencia de prensa. Esto fue justamente lo que dijo. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco al infinito amore misericordioso. Según el comunicado, el Santo Padre murió en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Sus últimos días estuvieron marcados por un progresivo deterioro de su salud, agravado por 2 episodios recientes de insuficiencia respiratoria aguda. La Santa Sede explicó que estos episodios fueron consecuencia de una importante acumulación de mucosidad endobronquial. El cuadro clínico, que se agravó desde su internación el pasado 14 de febrero, incluye una neumonía bilateral, crisis respiratorias, insuficiencia renal e infección polimicrobiana. Durante su hospitalización recibió transfusiones de sangre por anemia y asistencia respiratoria con oxígeno. Y es que la última aparición de su santidad el Papa Francisco fue justamente ayer, durante el domingo de resurrección, donde compartió un mensaje impartido desde el balcón de la Basílica de San Pedro, haciendo la tradicional bendición del Urbi et Orbi, gesto que fue recibido por centenares de personas, tanto de forma presencial como a través de la televisión, con una particular emoción por los fieles consagrados. Acá vemos algunas imágenes precisamente de la última aparición de su santidad el Papa Francisco. Sorelle, buona Pasqua. Maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Bueno, y es que la salud del Papa Francisco ha sido frágil desde su juventud. Acá hacemos un repaso por la historia clínica de su santidad el Papa Francisco. La salud de Jorge Mario Bergoglio ha sido frágil desde su juventud. De 1957 a los 21 años sufrió una grave infección respiratoria que obligó a extirparle parte de un pulmón. Desde entonces debió afrontar diversos problemas de salud a lo largo de su vida, entre ellos
divertículis, cálculos biliares, dolores crónicos de espalda y ciática, cataratas, y en los últimos años afecciones renales y respiratorias. Durante su pontificado, el Papa Francisco fue operado en varias oportunidades. En julio de 2021 se le extirpó parte del intestino grueso. En el 2023 fue intervenido nuevamente por una hernia abdominal. En mayo de 2022 comenzó a utilizar silla de ruedas debido a un fuerte dolor en la rodilla derecha, limitación que aceptó con humildad y apertura, llegando incluso a expresar su disposición a considerar la renuncia, si fuera necesario para el bien de la Santa Iglesia. Su vida fue un testimonio de entrega a Dios y a los más necesitados, guiado por una profunda espiritualidad, marcada por la misericordia, la sencillez evangélica y una inquebrantable opción por los pobres. Hoy, con dolor, pero también con esperanza en la resurrección, la Iglesia Universal encomienda el alma de Francisco, el brazo eterno del Padre, dando gracias por su pontificado fecundo y su incansable servicio a la humanidad. El pontificado del Papa Francisco iniciaría el 13 de marzo de 2003 y fue verdaderamente significativo, marcado por una profunda apuesta por un cambio necesario para la Iglesia, con algunos aspectos importantes, algunos aspectos claves que permitió guiar a la Iglesia en esta nueva era. A continuación, tenemos un repaso por esos aspectos importantes y trascendentales que han quedado en la historia de la Iglesia Católica en la función del Santo Padre, el Papa Francisco, como líder, como cabeza de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio nació en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Su padre Mario era empleado ferroviario y su madre Regina se dedicaba al hogar. Fue el mayor de 5 hermanos. Desde joven mostró una inclinación religiosa y amor por los pobres. Estudió química y trabajó en un laboratorio antes de ingresar al seminario. En 1958 se unió a la Compañía de Jesús, los jesuitas, donde desarrolló su formación teológica y su compromiso con los valores de humildad, disciplina y cercanía a los necesitados. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. En 1973 sería nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, donde se destacó por su liderazgo en un periodo bastante difícil para el país durante la dictadura militar. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. En 1998 se convirtió en arzobispo de Buenos Aires. En el 2001 fue creado cardenal por el Papa San Juan Pablo II. En su papel como arzobispo se hizo conocido por su estilo de vida sencillo, viajando en transporte público y evitando lujos. Su enfoque pastoral estuvo marcado por la atención a los pobres y marginados, ganándose el apodo del Cardenal de los Pobres. El 13 de marzo del 2013 fue elegido como el Papa 266 de la Iglesia Católica. Su elección fue histórica por varias razones. Bueno, y fue histórica por muchas razones, especialmente porque fue jesuita, segundo, el primer Papa de América Latina, el primero en elegir el nombre de Francisco, inspirado en Francisco de Asís, a pesar que él era jesuita. Y cuando le preguntaban, Santo Padre, ¿por qué el nombre de Francisco? Pues él compartía que era un símbolo de humildad y defensor de los pobres. Recordemos precisamente ese 13 de marzo del 2013. Han pasado 12 años de este momento, el día en el que el mundo conoció a su primer papa latinoamericano. Habemus Papam. Un aniversario que por primera vez Francisco pasó en el hospital, pero que desde Roma se ha celebrado, eso sí, de una manera diferente y sobre todo rezando por su salud, por ejemplo, con una misa en la Universidad de la Santa Cruz. Realmente las circunstancias de este año son un poco especiales, pero aún así, junto al hecho de rezar por él y de pedir por su salud, por su recuperación lo más pronto posible, hemos querido pues que una misa, una celebración, sea también una forma de agradecerle todo lo que ha hecho y está haciendo por la Iglesia. Estos 12 años han dado para mucho, desde visitas a cárceles a ser el primer papa en hacer el lavatorio de pies a mujeres, pasando por sus gestos hacia los más pobres como comidas para ellos en el Vaticano, hasta poner como lema del jubileo el que ha sido uno de los símbolos de su pontificado, la misericordia. Me parece un tema clave en su pontificado es la misericordia, el tema de misericordia, la caridad, el estar muy presente, muy cerca de las personas y sobre todo este aspecto de la gente que no sea descartada, ¿no? El valor de la persona en sí misma. Un papa que no ha dudado en alzar la voz contra los conflictos. Ha sido el mensaje que el papa ha transmitido en cada uno de sus eventos públicos. Palabras que no se han quedado en papel mojado. Francisco lo ha demostrado con gestos.
su situación, la guerra en Ucrania está muy cerca, Luis se interesa mucho de esos temas, lo sentimos muy cerca, tiene un gran corazón, piensa siempre a los últimos, a los pobres, y eso es lo que me encanta, que cada noche ellos llaman a Gaza, se preocupa por sus cristianos en Gaza, y eso me encanta mucho. Tiene un corazón muy grande, Francisco. Y para emoción en este día la de sus paisanos, los argentinos. Es inevitable para ellos recordar el preciso momento en el que vieron a uno de los suyos convertirse en papa. Como cristiana y practicante de la fe, fue una gran satisfacción, y la verdad que muchos argentinos nos sentimos muy orgullosos, y el Papa es argentino, fue una fiesta, la verdad. Estábamos en Argentina siguiendo el minuto a minuto a ver qué sucedía, y fue muy emocionante porque realmente no pensamos jamás que un papa iba a poder ser argentino. Y del recuerdo de los fieles al de la curia, los que trabajan mano a mano con él, tampoco se han olvidado de enviarle un mensaje de cariño por su aniversario. Se 12, come dicevamo, è un numero tondo di pienezza, possiamo davvero ringraziare Dio perché il dono di Papa Francesco alla Chiesa e al mondo è compiuto, e sicuramente in questi 12 anni ha avuto modo di esprimersi in pienezza. Continuamos con este noticiero, estamos en directo desde el Master Control de Jesús TV. Hoy nos hemos salido de nuestro escenario regular, de donde regularmente hacemos el programa, porque justamente estamos acá, frente a nosotros hay monitores, tenemos también el sistema de edición, porque desde muy temprano pues hemos estado realizando los reportajes, compartiendo información para las redes sociales debido al fallecimiento del Santo Padre este lunes, en la octava de Pascua, lunes 21 de abril del 2005. El Papa Francisco, también muy reconocido porque era alguien que le gustaba muchísimo leer y también le gustaba muchísimo escribir, y realizó durante su pontificado una cantidad con mucha calidad de encíclicas sociales, por ejemplo Laudato Si, que fue un fuerte llamado a cuidar la casa común, Fratelli Tutti, hace 5 años exactamente antes de empezar la pandemia, y que nos toma la pandemia, la emergencia sanitaria de COVID-19 junto a esta encíclica, y que precisamente se vuelve un fuerte brazo de solidaridad y de ayuda fraternal. También tenemos el Evangelii, que fue, digámoslo así, la primera gran encíclica que le da la bienvenida a este pontificado del Papa Francisco, y ha promovido una serie de sínodos para esa conversión de la Iglesia Universal, donde no solamente participan religiosos, sino también pues hemos tenido la bendición de participar laicos, han participado clérigos. Tenemos de hecho el sínodo de la sinodalidad que inició en el 2021. Ese ha sido el trabajo constante del Papa Francisco. Y una de las preguntas que regularmente se hacen, sobre todo hoy, es cuál es el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Papa Francisco es importante, de hecho ahora tenemos imágenes, ustedes pueden observar imágenes de San Pedro, que justamente nuestra mirada, nuestras cámaras han estado pendientes en el recorrido y de las noticias que paulatinamente se han compartido. Y la pregunta es, bueno, ahora ya el Papa Francisco ha sido llamado a la presencia junto a nuestro Padre Celestial, ¿qué es lo que toca? A ver, hay un documento bien importante que para muchos católicos de repente puede ser desconocido, y es el documento de Universi Dominici Gregis, que es un documento extraordinario que fue promovido a petición de San Juan Pablo II, y donde está, digámoslo así, relatado paso a paso el protocolo en el momento que un papa llega a fallecer, que esta constitución vino a reemplazar las constituciones anteriores sobre el cónclave. Sin embargo, hay algunos puntos que probablemente ya en el conocimiento de que Papa Francisco iba a ser llamado a la vida eterna, él decide firmar en noviembre del 2024, aprobando una nueva edición del Ordo Exequiarum Romani Pontifices, que es el documento que regula
el protocolo fúnebre del Santo Padre y hacemos algunas observaciones y algunas diferencias de lo que el Papa Francisco solicitó en este documento. Por ejemplo, Papa San Juan Pablo II, continuando con la tradición, decidió que en el momento que llegara a fallecer un papa, pues la primera parte del protocolo justamente es llegar hacia donde está el papa y en ese instante pues habrá que tocarle con un martillito de plata sobre la frente para dar fe y legalidad que está sin vida. Papa Francisco dijo, esto no me parece que esté bien, y entonces decide realizar este cambio significativo donde el camarlengo golpeaba 3 veces la frente del pontífice mientras lo llamaba por su nombre bautismal. Esto no pasó ahora. Posteriormente viene la función del camarlengo, que significa precisamente el encargado de la cámara, de ahí proviene el término. Tiene que ser un documento el cual está sellado y firmado donde se da la fe y legalidad del deceso del Papa. Entonces viene el Papa Francisco y dice, también yo quiero cambiar la parte del féretro. Se simplifica el tipo de féretro reemplazando el antiguo sistema de 3 ataúdes, que es ciprés, plomo y roble, y lo deja por un único ataúd sencillo de madera con un sencillo revestimiento de zinc, y también se omite el velatorio privado al cual pues estaba acostumbrado, por lo que el cuerpo del Papa es trasladado directamente a la Basílica de San Pedro para poder compartir con toda la feligresía. El documento que regula esto, el Dominici Grei, dice que de los próximos 4 días en adelante debe de tomarse la decisión de pues enterrar al Santo Padre. Todavía a esta hora no tenemos un dato exacto cuándo será, pero lo más seguro, a petición del Papa Francisco y conociéndolo con esa humildad, pues me imagino que él haber estipulado que fuera algo inmediato, ¿no? Y también pidió que se evitaran títulos de poder, refiriéndose solamente como el obispo de Roma y el siervo de Dios. Luego de la misa, pues el ataúd será trasladado al lugar de sepultura, aunque la tradición establece que el entierro debe de hacerse en grutas vaticanas. Papa Francisco dejó expreso su deseo, que no quería que lo enterraran ahí, sino quiere descansar en la Basílica Santa María la Mayor en Roma, donde tantas veces oró ante la Virgen Salus Populi Romani. Esto es lo que se espera. A continuación tenemos información porque hay una parte bien importante y es el cónclave. Veamos. Tras el funeral y la sepultura se va a declarar formalmente la sede vacante. En este periodo el cardenal Camarlengo se encarga de administrar temporalmente los bienes y asuntos del Vaticano sin ejercer autoridad espiritual ni doctrinal. El Colegio de Cardenales, mientras tanto, se reúnen consistorios preparatorios. Finalmente, los cardenales electores se encerrarán en la Capilla Sixtina para celebrar el cónclave bajo absoluto secreto. Se va a requerir una mayoría de 2/3 para elegir al nuevo Papa. Cada votación es quemada y el humo que sale por la chimenea indica el resultado. Negro si no hay elección, blanco si hay nuevo Papa. Entonces se va a pronunciar el anuncio que resuena desde hace siglos: Habemus Papam. El nuevo Papa va a recibir 3 símbolos esenciales: la sotana blanca, signo de pureza y servicio; el anillo del pescador, diseñado especialmente para cada Papa y destruido al morir como signo del fin de su pontificado; y la férula pastoral, símbolo de su guía como pastor supremo. Francisco, fiel a la tradición pero siempre atento al signo de los tiempos, usó con frecuencia la férula de Pablo VI como gesto de continuidad y comunión con sus predecesores. La última vez que la Iglesia vivió la muerte de un papa sería con San Juan Pablo II en el 2005, pero el precedente más cercano sería el funeral del Papa emérito Benedicto XVI en 2023, presidido por el mismo Papa Francisco. Bueno, y justamente el fallecimiento del Santo Padre Francisco hoy, iniciando la octava de Pascua, sabemos que no fue una casualidad. Espiritualmente tiene un fuerte significado, tomando en cuenta de que lo que celebramos ayer con mucha alegría fue la resurrección de nuestro amado Cristo. Pues sabemos que justamente hacia allá vamos, a la resurrección, y que debemos de recibir este momento de la vida cristiana con mucha alegría y con mucha felicidad. La última vez que se dio esto, justo como les acabamos de compartir,
de la manera y con las mismas características que hoy en día lo estamos viviendo, sería para San Juan Pablo II. Recordemos ese momento en el 2005. 14 de octubre de 1978. Las puertas de la Capilla Sixtina se vuelven a cerrar para un cónclave tras la repentina muerte de Juan Pablo I, tan solo 33 días después de su elección. El cardenal polaco Karol Wojtyła deja Cracovia y viaja de nuevo a Roma. Hay que elegir a un nuevo papa. Tras 3 días de votaciones, el purpurado polaco se convertía en Juan Pablo II, siendo el primer papa no italiano en más de 4 siglos. El conclave, a un cierto momento... Termina el cónclave y de un momento a otro, fumata blanca. Habemus papam, Karol Wojtyła. La gente se preguntaba, ¿pero ese es africano? Yo grité, bien, Karol Wojtyła, era él. Casi me dio un infarto de la alegría. Desde el mismo momento en el que apareció, tuvimos la sensación de que algo nuevo estaba apareciendo. No solo porque era un hombre guapo, era un hombre de 58 años, se vio inmediatamente que tenía un enorme carisma. El nuevo papa había sido hasta entonces un desconocido fuera de su Polonia natal. Su vida tampoco fue fácil. Trabajó picando piedra en una cantera y después en una fábrica. Su paso por el seminario, además, fue en secreto. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Nella fabbrica, per fare il mio turno, 8 ore di giorno o di notte. Ho portato con me alcuni libri. I miei colleghi, vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scandalizzati. Venía de un país que había vivido primero la terrible invasión nazi y muchos años de un régimen comunista, ateo, beligerante con la Iglesia. Y eso fue ya una novedad enorme. Y luego él, efectivamente, rompía el esquema hierático, sumamente distante de la gente. Un modelo revolucionario de papa al que la Santa Sede no estaba acostumbrada, y si no, miren estas imágenes. El pontífice era aficionado a la poesía, le gustaba ir al campo y hacer deporte, de ahí que llegasen a apodarlo el atleta de Dios. Era un hombre que había estado entre actores y actrices, jóvenes, muchachos y muchachas, se iba de excursión, se iba en canoa, se iba a esquiar, y aquí inmediatamente empezó a hacer de alguna manera lo mismo. Tanto es así que en sus casi 27 años como papa se escapó del Vaticano para esquiar hasta en más de 100 ocasiones. Lo solía hacer los martes, en su día libre de la semana. De incógnito y en un coche anónimo se iba a unos 200 kilómetros de Roma. Pequeñas escapadas que compaginaba con sus largas visitas internacionales por las que se ganó el sobrenombre del Papa Viajero. Como le llamaban, el globetrotter del mundo, porque visitó durante esos 104 viajes que realizó, pues visitó prácticamente el continente africano entero, el continente latinoamericano entero, muchos países de Asia y por supuesto prácticamente todos los países de Europa. Pero más allá de ser peregrino en el mundo entero, su carisma y cercanía calaron también en los pasillos del Vaticano. Todo aquel que pasó por su lado, desde sus colaboradores hasta los trabajadores, compartían la misma impresión. Cada vez que entraba en el ascensor y teníamos que acompañarle, siempre preguntaba por la familia. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Y poco a poco, con el servicio que hacía, tuve la suerte de ir hasta una misa por la mañana en su apartamento con mis hijos, mi mujer y mi madre. Puedo decir que él me trató como a un hijo y yo lo veía como a un padre. Él tenía tiempo para preguntarme cómo estaba, si iba bien en casa con mi mujer. Habló hasta 3 veces con ella y a día de hoy todavía no sé qué le dijo. Siempre que le pregunto me dice, no es asunto tuyo. Bueno, y por supuesto cada etapa, cada proceso tiene su tiempo y habrá que esperar que Papa Francisco sea enterrado y justo como los documentos lo indican, esperar el momento del cónclave. Que tras el funeral y la sepultura se declara formalmente la sede vacante y para esto tendrán que pasar algunos días, probablemente 18, probablemente 21 días.
Pero ya se habla también de algunos posibles sucesores. Veamos. El cardenal Müller es una figura prominente del ala doctrinalmente conservadora de la Iglesia. Fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 2012 al 2017 y cardenal desde el 2014, creado por el Papa Francisco, conocido por su firme defensa del magisterio y la liturgia tradicional. Por otro lado, encontramos al cardenal Robert Sara de Guinea. Ha sido uno de los referentes del pensamiento espiritual y litúrgico tradicional de la Iglesia. Fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, conocido por su profunda vida interior, su claridad doctrinal y su testimonio valiente en defensa de la vida. Otro de los nombres que se juegan es cardenal Pietvarizza Pizzaballa, de Italia, el actual patriarca latino de Jerusalén, que ha ganado gran visibilidad por su papel como pastor en Tierra Santa en tiempos de guerra. Su cercanía a los pueblos sufrientes y su capacidad de diálogo han sido destacadas, especialmente al ofrecerse como rehén en favor de niños secuestrados durante el conflicto entre Israel y Hamás. También se habla del cardenal Matteo Zuppi de Italia, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. El cardenal Zuppi es considerado por muchos como heredero natural del estilo pastoral del Papa Francisco. También se habla desde Filipinas del cardenal Luis Antonio Tagle. Tagle ha enfatizado temas como la justicia social, evangelización de los pobres y el testimonio alegre del Evangelio, aunque mantiene la doctrina moral de la Iglesia. Su forma de comunicar ha sido menos confrontativa que la de otros pastores. Su elección sería una señal de apertura hacia Asia, región clave para el crecimiento de la Iglesia en este siglo. Bueno, y es importante aclarar que la elección del Papa, ante todo, es un acto de discernimiento espiritual, no de estrategias humanas, estrategias políticas o económicas. Y es que el Espíritu Santo sabemos que va a guiar a esta iglesia y muchas veces lo ha hecho por caminos inesperados. Un ejemplo palpable es la elección del Papa Francisco. Su elección sería una señal de apertura hacia nuevas tendencias, tomando en cuenta las sensibilidades y los carismas distintos, y es como obra el Espíritu Santo. La Iglesia no se guía por encuestas ni preferencias mundiales, mundanas, humanas, sino los cardenales reunidos en oración y recogimiento en el cónclave buscarán lo que agrada a Dios. ¿Y cuál es el proceso? Veamos. El Papa debe de ser enterrado entre el cuarto y el sexto día después de su fallecimiento. El cuerpo del pontífice es expuesto en la Basílica de San Pedro para la veneración de los fieles. El funeral es dirigido por el decano del Colegio Cardenalicio. El entierro suele realizarse en las grutas vaticanas, pero en esta oportunidad habrá excepción a petición del propio Papa Francisco. El cónclave debe comenzar entre el día 15 y 20 después de la muerte del Papa. Los cardenales electores, aquellos menores de 80 años, se reúnen en la Capilla Sixtina. Antes de las votaciones prestan juramento de secreto absoluto. El proceso de votación sigue normas estrictas. Se requieren 2/3 de los votos para elegir un nuevo pontífice. Después de cada votación, el resultado se comunica simbólicamente con humo. Humo negro, no hay decisión. Humo blanco, se ha elegido a un nuevo papa. Tras varios días, si no se llega a un consenso, la Constitución permite pasar a una votación por mayoría absoluta, mitad más uno, o a decidir entre los dos candidatos más votados. Una vez elegido, el nuevo papa es preguntado: ¿aceptas tú la elección canónica como sumo pontífice? Si acepta, elige el nombre que asumirá como papa. Finalmente, el cardenal protodiácono aparece en el balcón central de la Basílica de San Pedro y proclama la fórmula: Antiu vobis gaudium magnum, habemus papam. Os anuncio una gran alegría, tenemos papa. El nuevo papa da su primera bendición, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, marcando así el inicio de su pontificado. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy hemos llevado este programa, estamos totalmente en vivo acá desde el Control Master de Jesús TV, debido a la noticia que en este momento la gran mayoría en el mundo reconoce que es precisamente el deceso, la llamada a la vida eterna de su santidad el Papa Francisco, y desde muy temprano hemos estado por acá en la cabina máster, no donde regularmente hacemos el noticiero, que es nuestro plato principal, y hemos estado acá porque hemos estado llevando imágenes desde la Basílica de San Pedro, y también hemos estado editando material para compartir a través de las redes sociales. Dios bendiga a este pueblo católico que está quebrantado en este momento, pero tomados absolutamente de esa promesa de la vida eterna. Sabemos que nuestro Santo Padre estará en presencia de nuestro amado Señor, de nuestro Dios, y que el Espíritu Santo va a guiar
a quienes integren el cónclave para tomar la mejor decisión, la decisión que convenga a esta iglesia humana. Mi nombre es Juan Pablo Matas. En una próxima oportunidad continuaremos llevando algunos cortes informativos para estar pendientes de este suceso, el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga.